Durante más de 20 años he leído este poderoso libro en múltiples ocasiones. ¿Quieres saber cómo entendía el universo Marco Aurelio? ¿Cuál era su concepción del ser humano? ¿Quieres adentrarte en su visión de la muerte, del tiempo, del olvido, de la riqueza y de otros estados y condiciones? Primero, te presentaré al autor y sus circunstancias, y te hablaré del tipo de obra que realizó. Iré desvelándote la sabiduría que he extraído de esta gran obra, centrando el interés en aquella que se ha demostrado valiosa a lo largo de mi vida. Además, en el último apartado he preparado un compendio ético que recoge los principales rasgos y cualidades que suelen acompañar al camino virtuoso según Marco Aurelio. Empecemos. Marco Aurelio es, sin lugar a dudas, una de las figuras más inspiradoras que nos ha legado la tradición. Cumplió el ideal del emperador filósofo, y en las circunstancias más duras fue capaz de gobernar con sabiduría y justicia. Según Herodiano, fue el único de los emperadores que dio fe de su filosofía, no con palabras ni con afirmaciones teóricas de sus creencias, sino con su carácter digno y su virtuosa conducta. Desde luego, hablamos de un ser humano remarcable, elevado por unas circunstancias singulares que forjaron a un hombre cuyo legado deberíamos conocer todos. La educación de Marco Aurelio fue muy esmerada. La familia de los Veros, de origen hispánico, se había establecido desde generaciones anteriores en altos cargos imperiales. Como buen patricio, sus allegados se encargaron de rodearlo de los mejores maestros particulares, que lo iniciaron en la gramática, la retórica y todo el saber helénico que impregnaba el mundo romano. Contaba con 17 años, cuando Adriano lo designó como futuro emperador y sucesor de su bienamado padre adoptivo, Antonino Pío. Desde el año 161 hasta su muerte, en el 180, heredó un imperio romano agitado por continuas guerras, en Oriente contra los partos y en la frontera del Danubio contra los germanos. Fue el último de los llamados 5 emperadores buenos, y con él terminó la Pax Romana, el largo período de estabilidad y prosperidad que vivió el imperio desde el gobierno de César Augusto. ¿Pero qué clase de libro es este? ¿Y por qué debería leerlo? Te responderé a estas dos preguntas en este apartado. Empecemos por la primera. Las llamadas meditaciones son los apuntes personales de Marco Aurelio. Las anotaciones, de carácter privado, en las que reflexiona acerca de temas atemporales para el ser humano. Las escribió durante la última década de su vida, mientras enfrentaba duras y largas campañas militares que exigía su cargo. La obra está dividida en 12 libros breves. El primero es una especie de prólogo a los demás, en el que recuerda, con agradecimiento, a los familiares y maestros que lo ayudaron a esculpir su carácter y a desarrollar su formación filosófica. Aunque la mención más especial es para su padre adoptivo, Antonino Pío, que debió ser un hombre notable. Marco Aurelio siempre lo recordó con afecto y admiración. Los 11 libros restantes recogen un conjunto de preceptos y reflexiones, bellamente expresados, que buscan responder a preguntas que cualquier persona se va a hacer a lo largo de su vida. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo alcanzar la mejor vida posible? Abordará, por tanto, en gran medida, asuntos relacionados con la ética y la metafísica. Para una buena comprensión de esta obra, veo necesario aclarar la teoría física del estoicismo, cuyo determinismo cósmico funda las bases de su ética. Se trata de una teoría corporeísta y panteísta con influencias variadas. Los influjos pitagóricos y de Heráclito son evidentes, así como la impronta de Platón y de Aristóteles. Leamos este apunte y encontrémosle el sentido. Todas las cosas se hallan entrelazadas entre sí y su común vínculo es sagrado, y casi ninguna es extraña a la otra, porque todas están coordinadas y contribuyen al orden del mismo mundo. Que uno es el mundo, compuesto de todas las cosas. Uno el Dios que se extiende a través de todas ellas, única la sustancia, única la ley, una sola la razón común de todos los seres inteligentes, una también la verdad, porque también una es la perfección de los seres del mismo género y de los seres que participan de la misma razón. Para el estoicismo, el mundo es un ser viviente único, con una sola sustancia y un alma única,
y todo lo que en él acontece es solidario. Todos los cuerpos, incluidos los inmateriales como el alma, están compuestos por dos principios indisociables: el pasivo, que es la materia, y el activo, conocido por distintos nombres: fuego, logos, razón o neuma. La materia es lo inerte, y el neuma, que es el soplo o hálito, es lo que la dota de animación. Entiende que este neuma se rige por un logos, una razón divina que lo penetra absolutamente todo, dando cohesión al conjunto y desarrollando cada cosa como lo que es, a partir de unos principios creadores, los logoi spermatikoi. La existencia consiste en una continua transformación que sigue ciclos eternos, y hasta el propio destino se halla sujeto a esta naturaleza. Las obras de los dioses están llenas de providencia. Las de la fortuna no están separadas de la naturaleza o de la trama y entrelazamiento de las cosas gobernadas por la providencia. De allí fluye todo. Se añade lo necesario y lo conveniente para el conjunto del universo, del que formas parte. Para cualquier parte de naturaleza es bueno aquello que colabora con la naturaleza del conjunto y lo que es capaz de preservarla. Y conservan el mundo tanto las transformaciones de los elementos simples como las de los compuestos. Sean suficientes para ti estas reflexiones, si son principios básicos. Como puedes percibir, Marco Aurelio prescribe la resignación ante el determinismo cósmico, el pleno sometimiento al destino configurado por el logos divino. Y en cierto modo, aunque rechaces la rigidez del estoicismo, si observas la naturaleza y meditas sobre la inmensidad del tiempo, apreciarás sus anotaciones. Reflexiona sin cesar en cómo todas las cosas, tal como ahora se producen, también antes se produjeron. Piensa también que seguirán produciéndose en el futuro. Todo es lo mismo, habitual por la experiencia, efímero por el tiempo y ruin por su materia. Todo ahora acontece como en tiempo de aquellos a quienes ya sepultamos. El devenir es el incesante cambio a través del cual todo sucede y se renueva. Para Marco Aurelio solo cabe entenderlo como necesario y, por lo tanto, aceptarlo de buen grado. Se teme el cambio. ¿Y qué puede producirse sin cambio? ¿Existe algo más querido y familiar a la naturaleza del conjunto universal? ¿Podrías tú mismo lavarte con agua caliente si la leña no se transformara? ¿Podrías nutrirte si no se transformaran los alimentos? ¿Y otra cosa cualquiera entre las útiles podría cumplirse sin transformación? ¿No te das cuenta, pues, de que tu propia transformación es algo similar e igualmente necesaria a la naturaleza del conjunto universal? Ahora que entendemos, a grandes rasgos, la visión cosmológica de Marco Aurelio, veamos cómo configura ésta su concepción del ser humano. ¿Cuánto es el parentesco del hombre con todo el género humano? Que no procede el parentesco de sangre o germen, sino de la comunidad de inteligencia. La concepción del ser humano de Marco Aurelio se vio marcada por las influencias del platonismo y del aristotelismo. Así, a la tesis del estoicismo antiguo, que concibe el hombre como la unión de un cuerpo material con el alma, el emperador agrega un tercer principio: la inteligencia, que es lo verdaderamente específico del ser humano, el elemento divino en nuestro interior, que es el que debe guiar nuestra vida de modo racional. Si la inteligencia nos es común, también la razón, según la cual somos racionales, nos es común. Admitido eso, la razón que ordena lo que debe hacerse o evitarse también es común. Concedido eso, también la ley es común. Convenido eso, somos ciudadanos. Aceptado eso, participamos de una ciudadanía. Si eso es así, el mundo es como una ciudad. Pues, ¿de qué otra común ciudadanía se podrá afirmar que participa todo el género humano? Esta ciudad del mundo es el conjunto de los seres racionales, unidos por su intelecto y su sometimiento al logos divino. Y asimismo que cada ser tiende hacia el fin por el cual ha sido constituido y en virtud del cual ha sido constituido. Y donde está el fin, allí también el interés y el bien de cada uno se encuentra. Naturalmente, el bien de un ser racional es la comunidad, que efectivamente hemos nacido para vivir en comunidad, tiempo ha que ha sido demostrado. Para Marco Aurelio, las personas están hechas las unas para las otras. La sociabilidad es un bien para los seres racionales, un atributo constitutivo de la naturaleza humana. Pero atención,
De este planteamiento surgen dos actitudes. Actitud piadosa. Marco Aurelio, consecuente con su visión igualitaria en cuanto a la propia esencia y constitución del ser humano, se receta numerosas veces la necesidad de comprensión, tolerancia y piedad con sus semejantes. Al despuntar la aurora, hazte estas consideraciones previas. Me encontraré con un indiscreto, un ingrato, un insolente, un mentiroso, un envidioso, un insociable. Todo eso les acontece por ignorancia de los bienes y de los males. Pero yo, que he observado que la naturaleza del bien es lo bello, y que la del mal es lo vergonzoso, y que la naturaleza del pecador mismo es pariente de la mía, porque participa, no de la misma sangre o de la misma semilla, sino de la inteligencia y de una porción de la divinidad, no puedo recibir daño de ninguno de ellos, pues ninguno me cubrirá de vergüenza, ni puedo enfadarme con mi pariente ni odiarle, pues hemos nacido para colaborar, al igual que los pies, las manos, los párpados, las hileras de dientes superiores e inferiores. Colectivismo. Marco Aurelio resalta la superioridad de la colectividad respecto al individuo. Lo que no beneficia al enjambre tampoco beneficia a la abeja. Lo que no es dañino a la ciudad tampoco daña al ciudadano. Siempre que imagines que has sido víctima de un daño, procúrate este principio. Si la ciudad no es dañada por eso, tampoco yo he sido dañado. Pero si la ciudad es dañada, ¿no debes irritarte con el que daña a la ciudad? ¿Qué justifica tu negligencia? A partir de ahora me enfocaré en el plano ético de Marco Aurelio y en sus concepciones metafísicas sobre la vida. Es aquí donde he encontrado la sabiduría más valiosa para mi vida. Como he dicho con anterioridad, la ética estoica se funda en el determinismo cósmico, en las leyes físicas regidas por el logos divino. Su principal máxima se puede enunciar con brevedad. Vive de acuerdo con la naturaleza, lo que significa el sometimiento al orden universal, al propio destino, de buen grado y sin lamentaciones. Armoniza conmigo todo lo que para ti es armonioso, oh mundo. Ningún tiempo oportuno para ti es prematuro ni tardío para mí. Es fruto para mí todo lo que producen tus estaciones, oh naturaleza. De ti procede todo, en ti reside todo. Todo vuelve a ti. Para vivir conforme a la naturaleza, es necesario dominar las pasiones y distinguir lo propio de lo impropio, con el fin de llegar a la ataraxia, esa serenidad del ánimo que sólo alcanza el hombre sabio. Si te afliges por alguna causa externa, no es ella lo que te importuna, sino el juicio que tú haces de ella. Y borrar este juicio, de ti depende. Pero si te aflige algo que radica en tu disposición, ¿quién te impide rectificar tu criterio? Y de igual modo, si te afliges por no ejecutar esta acción que te parece sana, ¿por qué no la pones en práctica en vez de afligirte? He de destacar aquí una de las enseñanzas que me ha aportado esta obra, y con el tiempo se ha demostrado valiosa en mi vida. La imperturbabilidad total no es posible, pero sí se puede alcanzar un nivel que mejore la vida. Para esto es imprescindible distinguir lo que depende de ti y lo que no, aceptar lo inevitable y concentrarse en aquello que podemos alterar en nuestro favor. En mi vida he intentado aplicar este camino. No fui un rápido entendedor y tuve éxitos y fracasos como cualquier otro. Pero trato de mantener una actitud que se basa en filtrar problemas y preocupaciones, esclarecerlos racionalmente y afrontarlos con entereza y determinación. La vida es una sucesión de avatares. El arte de vivir se asemeja más a la lucha que a la danza. Transcurrirán los años e indudablemente experimentarás esta reflexión de Marco Aurelio. El tiempo es un río y una corriente impetuosa de acontecimientos. Apenas se deja ver cada cosa, es arrastrada. Se presenta otra, y ésta también va a ser arrastrada. Cada vez que leo esta sentencia, además de acordarme de Heráclito, imagino un río impetuoso, rebosante, que arrastra todo lo que cae en sus aguas. Y si algo llega a discernirse, al instante desaparece para siempre. Esta es otra de las nociones de Marco Aurelio que calaron en mi interior. El tiempo que tenemos es fugaz y el olvido inexorable. Próximo está tu olvido de todo. Próximo también el olvido de todo respecto a ti.
Las anotaciones del emperador en este sentido son tan impecables como convincentes. Cada vez que las leo, sus severas lecciones de humildad me hacen más consciente de mi insignificancia, y al mismo tiempo me sirven para valorar lo único que tengo, el tiempo presente. Desecha, pues, todo lo demás, y conserva solo unos pocos preceptos. Y además recuerda que cada uno vive exclusivamente el presente, el instante fugaz. Lo restante, o se ha vivido o es incierto. El pasado, pasado está, y toda proyección futura es incierta. La vida, incluso la más larga, sucede en un instante, pero es lo único que tenemos. Aunque debieras vivir 3000 años, y otras tantas veces 10.000, no obstante recuerda que nadie pierde otra vida que la que vive, ni vive otra que la que pierde. La muerte es otro de los temas recurrentes en Marco Aurelio. Partiendo de la cosmología estoica y sus implicaciones, el emperador receta la virtud de aceptar lo inevitable, incluso con buen ánimo, pues morirse es un proceso conforme a la naturaleza. Y sobre todo, aguardando la muerte con pensamiento favorable, en la convicción de que ésta no es otra cosa que disolución de elementos de que está compuesto cada ser vivo. Y si para los mismos elementos nada temible hay en el hecho de que cada uno se transforme de continuo en otro, ¿por qué recelar de la transformación y disolución de todas las cosas? Pues esto es conforme a la naturaleza, y nada es malo si es conforme a la naturaleza. Pero también explora la posibilidad de que no haya un logos divino, sino solo caos y aleatoriedad. En cuyo caso, la respuesta sigue siendo la misma. ¿Por qué alterarse? O bien todo acontece como para un solo cuerpo procedente de una sola fuente intelectiva, y no es preciso que la parte se queje de lo que sucede en favor del conjunto universal, o bien solo hay átomos y ninguna otra cosa sino confusión y dispersión. ¿Por qué, pues, te turbas? En cuanto a la cuestión de la muerte, el estoicismo irradia la sabiduría que deben dar los años. Esa madurez de encarar lo inevitable con entereza, disciplinar el carácter e intentar ser virtuoso hasta el final. Es un sabio ideal, desde luego que sí. Las meditaciones de Marco Aurelio concluyen con una reflexión sobre cómo acoger la muerte, y con belleza vuelve a prescribir la resignación y el buen ánimo. Buen hombre, fuiste ciudadano en esta gran ciudad. ¿Qué te importa si fueron 5 o 3 años? Porque lo que es conforme a las leyes es igual para todos y cada uno. ¿Por qué, pues, va a ser terrible que te destierre de la ciudad, no un tirano ni un juez injusto, sino la naturaleza que te introdujo? Es algo así como si el estratego que contrató a un comediante lo despidiera de la escena. Mas no he representado los 5 actos, sino solo 3. Bien has dicho, pero en la vida los 3 actos son un drama completo. Porque fija el término aquel que un día fue responsable de tu composición y ahora lo es de tu disolución. Tú eres irresponsable en ambos casos. Vete, pues, con ánimo propicio, porque el que te libera también te es propicio. Los postulados de Marco Aurelio sobre la fama y la riqueza fueron corroborados con sus actos. Como emperador, podía disponer de una fortuna incalculable, pero siguió el ejemplo de su padre adoptivo. Fue responsable en la economía pública y sobrio en su vida privada. La fama y la riqueza no las consideraba buenas ni malas. Sin embargo, muerte y vida, gloria e infamia, dolor y placer, riqueza y penuria, todo eso acontece indistintamente al hombre bueno y al malo, pues no es ni bello ni feo, porque, efectivamente, no son bienes ni males. Aunque advierte del lado perverso de estas motivaciones cuando no se ajustan a criterios racionales y al respeto ajeno. Porque no es lícito oponer al bien de la razón y de la convivencia otro bien de distinto género, como por ejemplo el elogio de la muchedumbre, cargos públicos, riqueza o disfrute de placeres. Todas esas cosas, aunque parezcan momentáneamente armonizar con nuestra naturaleza, de pronto se imponen y nos desvían. La fama, por grande que sea, ante la insignificancia de lo que somos, es muy poca cosa. Insignificante es, por tanto, la vida de cada uno, e insignificante también el rinconcillo de la tierra donde vive.
Pequeña es asimismo la fama póstuma, incluso la más prolongada, y ésta se da a través de una sucesión de hombrecillos que muy pronto morirán, que ni siquiera se conocen a sí mismos, ni tampoco al que murió tiempo ha. He recopilado para ti una especie de compendio virtuoso. Aquí se halla, en buena medida, la sabiduría que he extraído de esta obra e intento aplicar en mi vida. Marco Aurelio razona, a través de apuntes dispares y en ocasiones redundantes, sobre los rasgos, cualidades y conductas asociadas a un camino virtuoso. Desde su filosofía, escribe sobre cómo conducirse con uno mismo y con los demás. Dada la longitud de este vídeo, te lo presento lo más resumido posible, organizado por temas. Procúrate, pues, aquellas que están enteramente en tus manos: la integridad, la gravedad, la resistencia al esfuerzo, el desprecio a los placeres, la resignación ante el destino, la necesidad de pocas cosas, la benevolencia, la libertad, la sencillez, la austeridad, la magnanimidad. ¿No te das cuenta de cuántas cualidades puedes procurarte ya, respecto a las cuales ningún pretexto tienes de incapacidad natural ni de insuficiente aptitud? Con todo, persistes todavía por propia voluntad por debajo de tus posibilidades. Has comprobado en cuántas cosas anduviste sin rumbo y en ninguna parte hallaste la vida feliz, ni en las argumentaciones lógicas, ni en la riqueza, ni en la gloria, ni en el goce, en ninguna parte. ¿Dónde radica, entonces? En hacer lo que quiere la naturaleza humana. ¿Cómo conseguirlo? Con la posesión de los principios de los cuales dependen los instintos y las acciones. ¿Qué principios? Los concernientes al bien y al mal, en la convicción de que nada es bueno para el hombre, si no le hace justo, sensato, valiente, libre. Es ridículo no intentar evitar tu propia maldad, lo cual es posible, y en cambio intentar evitar la de los demás, lo cual es imposible. En toda acción hecha por cualquiera, acostúmbrate, en la medida de tus posibilidades, a preguntarte: ¿con qué fin promueve esta acción? Empieza por ti mismo y a ti mismo. En primer término, examínate. No pienses, si algo te resulta difícil y penoso, que eso sea imposible para el hombre. Antes bien, si algo es posible y connatural al hombre, piensa que también está a tu alcance. Muchas veces me he preguntado con admiración cómo cada uno se tiene en más estima que a todos, y sin embargo, toma en menos consideración su propia opinión personal que la de los demás. Nunca estimes como útil para ti lo que un día te forzará a transgredir el pacto, a renunciar al pudor, a odiar a alguien, a mostrarte receloso, a maldecir, a fingir, a desear algo que precisa paredes y cortinas. Si no conviene, no lo hagas. Si no es cierto, no lo digas. Si alguien puede refutarme y probar de modo concluyente que pienso o actúo incorrectamente, de buen grado cambiaré de proceder, pues persigo la verdad, que no dañó nunca a nadie. En cambio, sí se daña el que persiste en su propio engaño e ignorancia. Muchas veces comete injusticia el que nada hace, no solo el que hace algo. No te arrastren los accidentes exteriores. Procúrate tiempo libre para aprender algo bueno y cesa ya de girar como un trompo. En adelante debes precaverte también de otra desviación, porque deliran también, en medio de tantas ocupaciones, los que están cansados de vivir y no tienen blanco hacia el que dirijan todo impulso y, en suma, su imaginación. No sigas discutiendo ya acerca de qué tipo de cualidades debe reunir el hombre bueno, sino trata de serlo. Acostúmbrate a no estar distraído a lo que dice otro, e incluso, en la medida de tus posibilidades, adéntrate en el alma del que habla. Comprueba cómo te sienta la vida del hombre de bien que se contenta con la parte del conjunto que le ha sido asignada y que tiene suficiente con su propia actividad justa y con su benévola disposición. A pesar de haber resumido y recortado muchas de las cosas que quería decir, me ha salido un vídeo bastante largo. Solo espero que os aporte algo de valor y, sobre todo, que os anime a leer esta gran obra. Son las reflexiones de un hombre formidable, pero no dejaba de ser un humano más, como tú o como yo, sumido en una batalla interior, por ser mejor persona. No actúes en la idea de que vas a vivir 10.000 años. La necesidad ineludible pende sobre ti. Mientras vives, mientras es posible,
Sé virtuoso.